En España, 450.000 personas sufren de enfermedad celíaca. La mayoría de ellos son niños, la más común de las afecciones crónicas intestinales. La enfermedad celíaca afecta a 1 de cada 150 personas. La padecen individuos predispuestos genéticamente, y debido a esta base genética se justifica que pueda haber más de un paciente celíaco dentro de una misma familia. En verano de 2011 tenía 7 años. Pues me diagnosticaron la celiaquía con 4 años y actualmente tengo 22. Pues me diagnosticaron la enfermedad a los 54 años y como tengo ya los 56 cumplidos, llevo 2 años de celiaquía. Pero, ¿qué es la enfermedad celíaca? Es una intolerancia permanente al gluten de trigo, cebada, centeno y avena, que se presenta en individuos genéticamente predispuestos, caracterizada por una reacción inflamatoria de base inmune en la mucosa del intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. Al principio mal, porque no sabía lo que era esa enfermedad. Bueno, mis padres dicen que la llevé un poco mal porque tuvieron que cambiarme la dieta. Había comidas que no podía tomar, me sentaban mal, pero cuando me cambiaron la dieta, pues todo fue mucho mejor. Bien, lo que podía parecer una mala noticia, aquellos que anteriormente habíamos sufrido otras enfermedades, yo tengo de base una enfermedad oncológica, pues y después de pasar por varios especialistas, porque una de las dificultades que tiene la celiaquía es conseguir el diagnóstico, pues al final cuando el diagnóstico fue la celiaquía, pues no es que fuera una buena noticia, pero sí yo era de los que iba al médico pidiendo que me detectaran lo que tenía, porque ya he dicho anteriormente que después de varias especialidades nadie sabía darme porque tenía un problema de base oncológico, como he dicho anteriormente, y entonces se basaban en volver a buscar esa enfermedad, cuando realmente lo que me estaba produciendo las diarreas constantes, hasta 10 y 12 deposiciones diarias, era la celiaquía. Por lo tanto, bueno, no fue una buena noticia, pero menos desagradable de lo que yo esperaba. ¿Qué debo entender por intolerancia al gluten? Celíaco viene de cilio y alude a las vellosidades intestinales. Lo que sucede al celíaco es que las vellosidades de su intestino delgado son incapaces de absorber el gluten de los alimentos que lo contienen. Que mis papás tenían que hacer la comida sin gluten. Bueno, para mis padres ha sido lo peor porque no sabían nada de esa enfermedad y bueno, han tenido que buscar alimentos por otras tiendas, en herbolarios y en centros especializados, porque al principio no había nada para personas celíacas, pero ahora ya la cosa está mucho mejor porque hay mucha variedad de alimentos sin gluten. Salir en restaurantes, de ir de vacaciones, de permitirte tomar una cerveza si la tomas, porque entre otras cosas la cerveza, al llevar como componente base la cebada, no la pueden tomar los celíacos. Cierto es que ya hay alguna marca que sí la podemos tomar, pero bueno, el problema social se va poco a poco, uno se va acostumbrando, y luego un problema que sigue sustancial, que es el económico, porque los productos que tienen como base la harina, pues sí que todavía no han bajado de precios, ha habido un incremento sustancial de los productos, pero podemos hablar de que a una familia con un miembro celíaco el presupuesto anual le puede variar entre 1.500 euros. Yo he hecho una valoración recientemente, ahora con esta fecha navideña, y he visto, por ejemplo, que los turrones y, en fin, los dulces propios de la Navidad, había una diferencia entre 3 y 4 euros con los normales. Se va notando que hay más celíacos, pero el aumento por los precios no es una cosa que se note mucho.
El pan es lo que más demandan. Luego la pasta, galletas y luego ya los productos congelados como las croquetas, los churros, empanadillas, cosas que a lo mejor son un poco más complicadas de fabricar en casa y entonces pues... La masa de empanadilla es un producto que la gente demanda bastante y ninguna casa fabrica. Y la verdad es bastante difícil de conseguir hacer. Pues los hay de todas las edades, porque por desgracia es una enfermedad que acusa a todas las edades y los hay tanto desde adolescentes, pequeñitos y mayores. Cada año suelen salir bastantes casos de gente ya adulta y luego aparte los niños que suelen salir, que es los que más salen. Sí, hablamos bastante en el sentido de ellos nos informan de si tienen alguna duda de algún producto que haya salido y nosotros a ellos pues si tenemos alguna duda de algunas marcas y luego aparte nosotros como establecimiento tenemos un descuento hacia ellos, hacia los socios de la asociación. Es una cosa difícil, las casas llevan ya varios años en las que no están subiendo los precios, pero las subidas de IVA y demás es lo que más está influyendo. De momento yo lo veo difícil. Me levanto, me tomo mis galletas y mi batido sin gluten. Cuando voy al colegio me llevo un bocata, fruta o zumo. Cuando llego a casa como fideos, patata, pescado. Los lunes y los jueves tengo balonmano, los viernes noche mi cena preferida, pizza. Bueno, pues hago las mismas actividades que cualquier persona de mi edad. Salgo, leo, tengo amigos, viajo, etcétera. Lo único que hay ciertos alimentos que no puedo tomar o que tienen que ser sin gluten. Y ya está. Cierto es que tienes que rodearte o vas a los círculos donde te conocen y donde conocen tu carencia y luego, bueno, pues en el día a día si voy a casa de mis hijos, por ejemplo, pues me tienen la cerveza o me tienen el pan. No varía mucho de una persona normal una vez que asumes y que te metes en el mundo de la celiaquía. ¿Qué es el gluten? El gluten es una prolamina, es decir, una parte de la proteína de 4 gramíneas, el trigo, la cebada, el centeno y la avena y de sus híbridos. Un celíaco no podrá absorber el gluten de cualquier alimento elaborado con harinas de esos cereales. El gluten resulta tóxico para esas personas. Es como una segadora en su intestino. Cuando me da una chuche un niño, me avisan si lleva gluten o no, pero yo ya lo sé. Sí, actualmente sí, porque aunque todavía hay personas que tienen un desconocimiento de esta enfermedad, pero bueno, poco a poco las asociaciones, el boca a boca, hacen que se sepa cómo es. Últimamente, a base de las campañas que están haciendo las asociaciones de celíacos, tanto las asociaciones a nivel regionales como la federación, pues sí se está conociendo más en la sociedad. Cierto es que los métodos de diagnóstico han mejorado sustancialmente y lo que antes era una enfermedad casi denominada rara, hoy en día pues, es rara la familia
que si no tiene un miembro sí que conoce o ha oído hablar de la enfermedad celíaca. Que tenemos que seguir haciendo pasos, sí, ahí tenemos que estar los enfermos, las asociaciones de vecinos, los médicos y fundamentalmente los médicos de base, los médicos de cabecera, que deben estar formados para que los diagnósticos no se tarden tanto en producir. Areteo de Capadocia, en el siglo I, describió ya los síntomas de la celiaquía, pero fue el británico Samuel G. quien estableció esta disfunción a finales del siglo XIX. ¿Cómo afecta al organismo? La enfermedad afecta principalmente al intestino, que es donde entran en contacto el sistema inmunológico y el gluten. La reacción inflamatoria afecta a la propia mucosa intestinal, alterando su funcionalidad y produciendo una mala absorción de algunos nutrientes. Síntomas digestivos como diarrea o estreñimiento crónico, maldigestiones o disfunciones en el proceso digestivo. La celiaquía me la diagnosticaron a los 8 años y la diabetes a los 10. Lo de la enfermedad celíaca, una vez que tienes el análisis y da positivo, pues lo único que hay que, digamos, hacer una endoscopia para ver cómo está el intestino delgado, si el intestino delgado está, pues eso, las vellosidades que se van atrofiando, las que tenemos en el intestino delgado, pues ya se confirma el diagnóstico. Entonces, pues en una semana o cosas así, ya dan el diagnóstico real. Hay un 10% de personas celíacas que son diabéticas. Es un porcentaje muy pequeño. En casa, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho que todo sea igual. O sea, nosotros, mi marido y yo, no somos celíacos. Entonces nosotros seguimos comiendo nuestro pan, nuestras galletas, nuestras magdalenas, todo con gluten. Y sin embargo a él queremos que tenga lo mismo, parecido, pero sin gluten, claro, su pan sin gluten, que no falte de nada, pero que él desde el primer momento vea que hay niños o personas que pueden comerlo y hay otros que no y que no pasa nada. Bien, me gustaría empezar las conclusiones con una frase, no sé si la he leído, la he oído o simplemente me ha surgido. Hice comentario de ella en un congreso de celiaquía recientemente y la frase, abro comillas, es: la vida sin gluten también es vida e incluso más sana, y la subrayo y cierro las comillas. ¿Por qué? Pues os voy a poner un ejemplo. Hay un libro por ahí que circula de la asociación, de la Federación de Asociaciones de Celíacos, que se llaman Celíacos Famosos. Y hay un jugador de tenis famoso, el número 1 del tenis mundial, Djokovic, que es una persona que es celíaca. Por lo tanto, poniendo como base esa persona y ese sacrificio que tiene que hacer, la verdad es que los demás que somos celíacos deberíamos sentirnos mucho más, si no relajados, por lo menos no poner en valor tanto la celiaquía, la enfermedad como tal, sino que al revés, tener que valorar que si una persona como esa, en la que es número 1 del 1 mundial y tiene una preparación física que el resto de los mortales casi no tenemos, pues que no es tan difícil llevarla, y como decía la frase, que la vida sin gluten existe y puede ser incluso más sana. Y para terminar, me gustaría hacer una reflexión, sobre todo porque cuando a mí me detectaron eso, pues bueno, yo que soy una rata de ordenador, pues he aprendido varios términos que no conocía, he aprendido a conocer, a tener contactos con gentes que antes no conocía y que tenemos un nexo común, que es la celiaquía, y creo que, bueno, me ha llenado la maleta de algún que otro problema, pero también la ha llenado de amigos y de amigas, que creo que es lo que más vale en esta vida.